Bueno, buenas tardes. Somos un grupo de personas que tuvimos acceso a Estela, nos ha abierto los registros y ha entrado en la calle de nuestros legados y queríamos participarlos de nuestros testimonios y cómo nos ha cambiado en diferentes aspectos haber estado en contacto con estas herramientas. No sé, ¿quién quiere contar su experiencia? Bueno. No sé. Está bien. Yo voy a contar mi experiencia personal, que como decía Alicia, ella tiene más noción de lo que es. Yo cuando me contacté con Estela no tenía muy claro de qué se trata. Al encontrarme con ella y abrirme los legados en un momento en que yo tenía un conflicto personal y no tenía un objetivo claro, Estela me habla de lo que son los legados que traemos por parte de familia, impresos molecularmente, y eso es una carga que nosotros traemos desde nuestro pasado. Entonces me los dice, y ahí uno entiende un poco de cómo es y por qué es cada uno. Además de eso, ella me lo había dicho, pero uno lo siente, que se libera de esas cargas que trae y además las puede manejar. Uno sabe por qué actúa de cierta manera o de cierta forma y dónde están sus fuertes y sus debilidades y por qué trae esas fortalezas y esas debilidades. En mi caso particular, eso fue hace 3 años. Ya les digo que nunca había tenido una experiencia igual, ni tampoco me había enterado de qué se trataba. Hasta el día de hoy tampoco tengo muy claro, pero sí sé lo que siento y lo que he vivido. Y en ese momento yo casi intuitivamente había elegido terminar el liceo y empezar una carrera de prevencionista. Cuando Estela me abre los registros, también me cuenta de lo que mi alma me necesitaba decir en ese momento puntual, que eso es el registro, y mi alma me revela, dicho por Estela, una cosa que no es tan común de revelar, que era una experiencia de la vida pasada. Y era que en mi vida anterior, en la teoría de la reencarnación, yo había muerto en una fábrica que se había incendiado. Yo morí quemado en esa fábrica trabajando. O casualidad, yo me había inclinado siempre intuitivamente por la tarea y el estudio del prevencionista. Y en ese momento me dijo, vos estás por dejar algo, algo no te tiene muy convencido. Y yo cuando empecé a ir a la UTU, la profesora teníamos un profesor solo de 5 materias y la cual profesora no me atraía mucho la materia y me sentí decepcionado e iba a abandonar. Entonces me dijo Estela que en ese momento que no lo dejara porque yo había venido para eso. Que mi alma lo que vino a hacer era eso, era prevencionista, era salvar vidas, era trabajar sobre la salud, la seguridad, la higiene, la salud ocupacional en los trabajos. A partir de esto, y capaz que en el momento que te lo dice, lo tomás y te vas con muchas dudas también, pero Muchas preguntas, ¿no? con muchas preguntas. Pero cuando te vas a tu casa y cuando va pasando un tiempo y vas acomodando las ideas y toda esa información que se te da de golpe porque no estás acostumbrado, pero lo más importante de todo, para mí, ¿no? Esta es una historia personal y no sé si el resto lo comparte o no, porque tampoco es que hablamos anteriormente, pero para mí lo más importante es saber a qué viniste, cuál es tu misión en la vida. Que tenés que evolucionar también. ¿Qué es la como evolución alma, que tenés ¿no? que sufrir y el objetivo que tenés que perseguir y por qué vos estás acá? Tener un objetivo claro en la vida y saber que realmente estás haciendo lo que tu alma vino a hacer, eso te da una satisfacción que no la tenías.
y que estaba capaz que dudoso en ese momento, ya la duda esa no la tengo. Esa es mi experiencia personal y a la que le estoy agradecido a Estela porque para mí fue un cambio en mi vida en ese momento y hasta ahora. Bueno, yo de esto no tengo mucha experiencia. Conocí a Estela hace 1 año y medio, que fue que la fui a visitar para que me abriera los registros. Y bueno, me habló de mis legados. El hablarte de tus legados es un poco abrir, ya te explica tu descendencia, lo que traes del pasado, tus antecesores, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Y ella de cada apellido mío, paterno, materno, sabía o podía rumbearme a qué habían pasado en otras épocas, qué era lo que habían hecho, qué heredé yo de todos ellos. Bueno, fue eso hace 1 año y medio aproximadamente fue 1 año y medio, 2. Y bueno, eso, la primera experiencia fue un poco a modo informativo. Me despertó cierto interés, porque bueno, me habló del apellido paterno, primer apellido, segundo, qué legado me habían dejado, ciertas cosas personales. Pero no es una cosa muy relevante. Dicen las personas que me conocen que en ese 1 año y medio algún cambio tuvo en mi comportamiento, mi forma de ser, pequeños cambios. Yo no me di cuenta, realmente no me di cuenta. Y bueno, transcurrió el tiempo, y hace poco, diría hace menos de 1 semana, por intermedio de mi ex señora, Que soy yo. digo, me dijo, viéndome mal, digo, porque en verdad lo que le pasa a todo el mundo, en este país particularmente y en esta época, digo, vivimos una época de consumismo, de no estar nunca en la casa, de dedicarnos a trabajar o dedicarnos a otros entretenimientos, los cuales en otras épocas no existían. Y eso es bueno, pero a su vez es malo. Y bueno, ella entendió, como tiene más experiencia en estos temas, y me insistió, dice, mirá, que te va a hacer bien, que vos estás mal, que tenés problemas económicos, que tenés problemas de salud, que tenemos con los chiquilines. Y bueno, tengo todos los problemas, no me falta ninguno. Y bueno... No, de salud está bastante bien. Por ahora sí, es lo que me falta. Es lo que le va a quedar. Y bueno, vino Estela, y la verdad que sí, no fue como la primera vez. Sin decirme nada me dijo todo. No es una cuestión de adivinar el futuro, de decir lo que te va a pasar. Ella sintió, porque describió cómo yo me sentía en ese momento, cuáles eran mis angustias, mis problemas, mis preocupaciones. Y es difícil eso. Lo más importante que pasó, Marcelo, es que vos tomaste contacto con tu alma por primera vez en la vida. Claro. Y el alma, él le revela todo lo que ha transcurrido en estos 51 años que él tiene, que él lo sobrevoló, no fue muy consciente. Y es importante, perdona que te interrumpa, que la gente sepa que todos tenemos tiempos diferentes para la evolución, ¿no? En el caso de él, en la primera apertura de registros y cuando se le habla de sus legados, hubo algunos movimientos, pero no fue suficiente en ese momento. Y en la segunda apertura fue cuando se da el gran cambio, ¿no? No todos podemos reaccionar de la misma manera y con la misma con rapidez a tomar contacto con todo esto. Y es un claro ejemplo, ¿no? Es prematuro, es muy prematuro, porque estamos hablando de hace 4 días, 5, ¿no? El 14 de mayo, y estamos a 20, 6 días. Digo, pero fue inmediato. Digo, me di cuenta de los errores que había cometido, sentí íntimamente el dolor que había causado a otra persona. Digo, sentirlo adentro, el dolor que causé, y lo sentí una vez. Y posiblemente haya causado ese dolor a muchas personas muchas veces. Entonces es impactante.
y sin decirte nada, no te dice lo que, no, ella no dice lo que va a pasar, ni nada. Claro, no es futurología. No es, no te está adivinando, pero es bravo que no te digan nada y te digan todo. Digo, yo no tengo experiencia para expresarlo con palabras, para mí es una cosa choqueante, digo, porque después de tantos años, darme cuenta de un día para el otro que había hecho tantas cosas que yo ni me imaginaba, porque de verdad, generalmente malas, ¿no? Buenas habré hecho también, pero lo que me impactaron fue las malas. Digo, yo no tengo, como no tengo experiencia y no sé teóricamente ni de lo que se habla, de los registros, de esto, no sé, yo no conozco, lo que sé fue lo que sentí. Digo, nada más, digo, yo técnicamente no puedo. Es como que cualquiera viniera y de golpe te despertaras a ver todo lo que te pasó antes o a sentir todo lo que te pasó antes. Porque vos tenés recuerdo de muchas cosas, pero no sabés lo que causas en otra gente. Claro, no sos consciente de lo que causas en otra gente, ¿me entendés? Y eso yo lo sentí. Y eso es lo que te pasó a vos, tomar conciencia con el dolor y de tanto los demás. y tanto fue en ciertas cosas, con mis actitudes, que yo no me daba cuenta que lo hacía, porque ella en un momento me describió, dice, mirá, vos tenés 51 años, dice, durante toda tu vida, hasta este momento, dice, viviste drogado. Ahora te estás viendo otro mundo porque ya no tenés más la droga. Estás convaleciente, porque por ahí precisás de la droga, tenés que evadirte la droga, pero ahora ves el mundo de lo que es, el mundo real, que nunca lo viste. Y lo vi, en verdad lo vi, lo sentí, porque podés ver, pensar, acordarte y eso, pero sentir íntimamente, sentir en el corazón, en el estómago, en todos lados, que la amargura y la congoja que le has causado a los demás, o la alegría, o el que no tengas ninguna solución, pero sepas que se va a solucionar, porque también tenés ese alivio, que no entendés por qué, y decís, bueno, está, por dar un ejemplo, en este momento no tenés plata y tenés un montón de problemas económicos, pero no te importa tanto como te importó siempre, porque sabes que de una manera u otra se va a solucionar. Claro, ya no es trascendente. El problema sigue estando. Lo que pasa es que vos lo ves desde otra óptica, entonces lo podés manejar desde otro lugar. Esto no quiere decir que a todo el mundo le va a pasar lo que le pasa a Marcelo, que esté en ese lugar como de angustia y de acongoja que él siente, ¿no? Todo depende de cada persona y la evolución de cada persona. Marcelo ha sido una persona con determinadas adicciones, con algunas cosas que él... Aclarar las adicciones, esas cosas que piensan mal. Es lo mismo, las adicciones son todas iguales. Bueno, el juego es una de las adicciones muy fuertes que Marcelo ha tenido. No, pero también me parece importante aclarar que lo de droga. Que lo de la droga, ahí es está, metafórica, por eso. claro, es cierto. Yo le hablo de la droga, es verdad. me dijeron de la droga, y vos hablas de adicciones. Ahí está, pero bueno. Pero también podría hacerlo, pero claro, en este caso no lo era. Es una de las cosas que estoy bien. Es una, y es verdad, entonces cada uno, según la evolución de cada uno, o según lo que necesita evolucionar, y Marcelo esencialmente es una persona que tiene mucho para dar todavía, tiene 4 hijos, hijos chicos, hijos grandes, es abuelo, tiene nietos, y una nietita, y bueno, y vino en el momento justo. El que conoce a Marcelo no precisa tener mucho conocimiento de nada, sabía que podía no terminar muy bien su vida, ¿no? Por la vorágine que él tenía en vivir y por las cosas que hacía para poder vivir como a él le gusta vivir. Y creo que fue providencial que en este momento él contactara con Estela, abriera sus registros y en este caso específico hizo contacto con su alma, en el anterior se le revelaron sus legados, ahí empezó el cambio. Y bueno, y es importante que ahora él va a vivir de otra manera, si Dios quiere, y las cosas van a ser diferentes. Pero no a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que la gente no piense que vas a quedar en un estado de angustia y de shock. Es muy reciente y se lo revelaron 51 años de su vida, donde estuvo muy equivocado en algunas cosas y hoy es otra persona, está saliendo. Era mucha carga, eran muchos problemas, muchas cosas malas. Y en verdad cuando lo que ves es lo malo. Y 51 años, imagínate. Puntualmente a otras personas puede darse cuenta de un problema específico, de un inconveniente puntual.
a mí me dio vuelta todo lo que viví me dio vuelta. Digo, no, cada cual está contando su experiencia. Obvio. La experiencia mía es esa, si no tendría que estar mintiendo. Claro. Digo, me pasó eso. Y bueno, está, y en eso estamos, pero es prematuro, pero con lo prematuro que es, ya estamos hablando de hace 5 o 6 días, y no he parado de pedir disculpas. Es cierto, es cierto. Bueno, está. Pero bueno, estamos en la lucha. ¿Tú? Bueno, a mí lo que me pasó con Estela fue que yo siempre fui una persona absolutamente racional en todos los comportamientos de mi vida y en toda la forma de actuar y de ver la realidad. Siempre tuve los pies demasiado sobre la tierra y en un momento determinado, básicamente después de mi separación, como que yo quería empezar a encontrar explicación a determinadas cosas y yo empecé a hacer Reiki para encontrar una explicación de cosas que a mí me parecían importantes y encontré una buena herramienta de expresión, pero no me satisfacía del todo. Vino una chica conocida mía que conocía a Estela, nos pusimos a conversar, pero lo que yo hacía me dijo, bueno, anda a Estela que es una crack, que abre los registros y te lee el árbol genealógico y te dice cosas de tus ancestros y de tu alma. Yo para mí todo eso era absolutamente, no sé, algo como muy esotérico, muy... Si no creías mucho, ¿no? Sí, era como más o menos decir, bueno, viene alguien y adivina cosas de mi vida. Entonces llegué a Estela por recomendación de esta chica para que me diera los registros sin saber ni qué eran los registros, ni qué eran los legados, ni nada para el estilo. Y Estela me explicó, antes de abrirme los registros y de leerme los legados de mi árbol genealógico, que en todas las personas tenemos un cuerpo, que es un cuerpo material, que es con el cual el envase, y un alma, y otras almas que vienen determinando nuestros comportamientos, que vienen de nuestros ancestros, ni siquiera de nuestros padres, puede ser de mucho antes que de nuestros padres. Entonces yo con el árbol genealógico, donde presenté en una hojita los nombres de mis padres, mis abuelos, mis hijos y mi familia más directa, ella empezó a decirme cosas que definían mi personalidad y mi actuar de hoy, que yo sinceramente me parecía que había alguien que le estaba hablando en el oído a Estela acerca de mi familia. Y quedé sorprendida y como que me cambió la visión de mi vida a partir de ese momento, porque yo que creía que todo mi accionar, si bien sé que hay un tema genético que nosotros traemos a través de nuestros padres básicamente, de comportamiento y de aprendizaje y demás, nunca me podía imaginar que conductas mías podían provenir de cosas tan lejanas. Empecé a encontrar una explicación y empecé a entender cosas de mi conducta y de conducta de mi familia y de la otra persona, porque ahí, a partir de ahí empecé a darme cuenta de que a veces hay estándar de conductas que se siguen en las familias, o comportamientos o repetición de pautas que yo sinceramente decía, será o mala suerte o buena suerte, y me empecé a dar cuenta que no, que todos tenemos como un alma que nos va bajando información cuando está. Y en concreto sentí como que Estela, aparte de que ella me hizo entender muchas cosas, creo que su nivel cultural y de explicación va más allá de la media, porque tampoco ella dice todo con términos tan simples, como que pueda ser tan sencillo. Creo que también emplea términos que son muy sofisticados para cualquier persona y muy literarios y muy gráficos. Entonces como que empecé a encontrar explicación a determinadas cosas y me sirvieron muchísimo. Si bien todo no lo apliqué a mi vida, porque creo que a veces la cabecita de uno es como que viene formada durante años y yo ya no soy una nena tampoco, entonces hay cosas que las tengo arraigadas, me sirvió para que las cosas que ella me decía, yo también aplicarlas en la terapia.
O sea, como acelerar procesos que en terapia yo venía tratando y no sabía por qué se Pero que de venía repente dando. te llevan un año dar con algo específico en una terapia. Determinadas conductas mías, que sí, Claro. ¿por qué? Y además que justo coincide que mi terapeuta también está un poco alineada con todas estas cosas, porque Claro. hay gente que vos le hablas de esto, a mí hay gente que yo le hablo de Estela, y de hecho mucha gente le hablé de Estela, y algunos me miran y me dicen, qué bárbaro, y otros me dicen, me dicen, no, estas cosas, vos crees en cosas que... Y yo creo realmente, porque no son cosas que... Yo creía lo mismo. Yo Te creo que miraba, es un tema voy a abstracto. ir, voy a ir. Es verdad. Y por otro lado, lo que sí me pasó con Estela es que después la atomicé, porque ante cada problemita concreto la llamaba y después me decía, no, primero que los registros no los puedes abrir si no pasan 6 meses. Si yo me pasaba una situación medio problemática en mi vida, yo llamaba a Estela. Una situación problemática, yo llamo a Estela. Y lo sigo haciendo hoy, ¿tá? Y a mí lo que me pasa es que ella me da pautas de comportamiento y me da lineamientos que me sirven para darme cuenta de cosas. Digo, hay una que ella me ha dicho al principio, con relación a mi padre, por ejemplo, que yo no sé nada de él hace muchos años, que yo la tengo como en el debe y yo sé que lo que ella me dijo, si yo lo busco, lo puedo encontrar, porque los elementos están dados. Entonces digo, bueno, está, por el lado ese me cambió la proyección de la vida en el tema puntual. O sea, ahora. perdona, voy a Sí. interrumpir. Sí. Preguntás y te dice lo que podés lograr, pero no haces No. caso. O No, sea, ¿para no. qué preguntás si después no vas a hacer caso? No, porque también está, que a veces tenés miedo a Ella te dijo, pero- claro, pero ella te dijo, Ella vos me le dio las consultaste pautas. y te dio la pauta que puede ser que No, no. Sí, yo no le pero consulté. existe el libre albedrío del ser humano Claro, y contra yo no eso le no se consulté. puede. Ella me dijo Claro. que con relación a mi padre puntualmente yo podía tener información que una persona con determinadas características me la podía llegar a dar. Yo tendría que buscar a esa persona, la podría buscar. De repente no la quise encontrar porque no Claro. me conviene a mí saber esas cosas. Ahí Ella me dio haces las uso. herramientas, ella Claro. yo uso. Ahí haces uso del libre albedrío, porque esto no Exactamente. significa que uno tiene que hacer lo que te está... No, uno después Yo creo que ella te utiliza... da herramientas Claro, y claro, te ese es el clarifica tema. comportamientos. Después ¿Ah? uno hace lo que tiene que hacer o lo que Y quiere, ¿no? además yo siempre le digo a ella, esto como me decís me va a pasar, y ella me dice, la última palabra la tiene Dios, la tiene el libre albedrío de cada persona. Porque es verdad, Claro. si todos tuviéramos la vida tan digitada, alcanzaría con ir una vez a alguien que nos adivinara el futuro y ya nos quedamos sentaditos esperando que Claro. pase. Bueno, en concreto con Estela me pasa eso, con conductas que me puedan afectar a mis hijos o a mí, yo recurro a ella y también siento que siempre tengo respuestas. Ahora en concreto recurrí a ella porque en mi casa, mis hijos y yo también, porque estoy absolutamente afectada, su papá está muy grave y bueno, sentí que con Estela de repente yo me podía dar una explicación de qué podía estar pasando por él y bueno, y me está ayudando, me está ayudando a entender cosas y estoy teniendo toda la fe, ¿tá? Que tampoco lo transmito a su familia, lo sé yo y bueno, ella me lo dice, y estoy teniendo toda la fe que a pesar de toda esa gravedad, ella está ayudando a curarlo y está viendo cosas de él que a mí, sinceramente, se me haría imposible ver, porque por más que yo le envío Reiki y le rezo a Dios y todo lo demás y todas las energías, ella me va diciendo cosas de su evolución positivas que noto que se van dando con las cosas Lo que que... pasa que la me información van que pasando. sale de Estela es liberadora. Claro, Y con la liberación viene la sanación en el plano físico. claro, Eso es lo que pasa, Claro. ¿no? Y entonces ella, la información que te pueda dar, que son cosas de él, claro, lo van liberando. claro. Y hay una cosa muy importante que la gente tiene que saber, es que el cuerpo astral hace cosas también, ¿verdad? Y sana y ayuda, y es lo que está pasando en este caso con Claro, y yo la trato como que fuera un dios y Estela me dice, es verdad, que ella no es dios, ella baja la información como un canal Claro. de Es comunicación así. en la tierra, Que- pero que- yo creo que ella tiene un Que don, puntualmente no habla yo no ella. lo tengo. Claro, no lo tiene, pero no habla ella. No, obvio, Ella te pasa obvio, información que le obvio. pasan a ella. No, obvio. Ella tiene la capacidad y El don. la práctica, el don, muchas cosas sumadas por las cuales puede ser el canal. Claro, No no, y puede además ser. que en cada momento determinado siempre te baja información precisa de ese momento. La que y la justa que necesitas. necesitas. Claro. No es que te va a decir,
lo que te dijo el mes pasado, ni lo que te dijo el otro mes. Es como que eso va siempre mutando y, bueno, a mí en lo personal, a mí me cambió la visión de la vida, la información, de los registros, de los legados, no sé, todo esa mezcla de cosas me ayudaba a evolucionar. Sí. Y ella particularmente, que me parece una mujer que tiene una información que la sabe dar muy bien. Yo me abrí los legados en otra oportunidad con otra persona. Los registros, sí. Y me pareció todo muy volado. O sea, no saqué una información concreta que a mí me sirviera para mi evolución. Me sirvió como una experiencia, pero no como una apertura de nada. Como una sanación. Como una sanación, no, porque era todo abstracto, todo luces, sonidos, algo que a mí no me aportó. No te daba ninguna certeza y no veías una cosa pero concreta. Pero pasa también por mi forma de ser, como yo expliqué al principio, yo soy una persona absolutamente racional. Tiene que ser una todo. cosa muy convincente, muy cosa, que lo puedas a mí las comprobar. cosas voladas, esas que retiradas no van conmigo. Claro, Entonces, pero vos comprobate. Que tiene que llegar acá. Claro. El tema es ese, cuando la información no es verdadera no produce nada. Y lo que él dijo, que yo no lo quise interrumpir, que fue, bueno, esto fue hace una semana, hay una cosa que yo aprendí, que sí, lo aprendí con el Reiki, y entiendo que a todos nos llega la información que necesitamos en el momento que necesitamos. Por eso a él lo habrá llegado hace una semana y no le llegó hace 30 años, que capaz que tu vida o hace un año. No, porque la necesitabas en este momento, capaz que hace 30 años bueno, hubieras reído. fue lo que de me eso. dijo Estela, hace 6 meses. No lo había entendido. No era tu momento. Se dieron ciertas circunstancias. Y, bueno, ahora me das pie a que yo recuerde y diga alguna otra cosa. Yo he procedido mal, muchas veces mal, durante 20 o 30 años, o 35 años. No sé, perdido, no tengo tanto tampoco, tengo 51, los niños no creo que Claro. pero ponele 30 años. Y he procedido mal y he finalizado bien, siempre finalicé bien, por H o por B, siempre finalicé bien, siempre como el gato caí de pie. Pero estos 2 años, después, porque uno después, con todos estos días, con todo este tiempo, va pensando, y estos últimos 2 años, he hecho las cosas mejor que nunca, o las he tratado de hacer. Por ahí no las hice, pero he tratado. He puesto las ganas de hacerlas bien. Claro. He puesto el empeño, he puesto las ganas, he trabajado, Pero he luchado. Y he terminado mal como nunca. Antes hacía las cosas mal y terminaba bien. Y ahora hice todo bien y terminaba mal. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pero faltaba esa ¿Me parte, entendés? ¿no? ¿Por qué? Información esa para un cambio real. Porque tuve que llegar a darme cuenta que hacer las cosas bien y me fue mal, ¿me entendés? Y ahí realmente caí y me di cuenta de que todo tenía su porqué. Porque ahí fue cuando haciendo todo bien me fue mal y llegué al fondo a un pozo. Creo que muchas veces las situaciones límites nos ponen en contacto con estas cosas. Bueno, sí, claro. Sí, la desesperación. Bueno, pero ella tiene también la virtud de aparecer en el momento que se precisa. Porque yo pero es que yo no me, digo, por intermedio de ella, dice, bueno, vos, y justo aparece Estela, porque justo aparece en cierto momento. A ella le pareció, ahora dirá su testimonio y va a contar con precisión, que es amiga de Estela hace 30 y pico de años, y que aparece en ciertos momentos porque ella siente de que a cierta persona le pasa algo, ¿me entendés? Entonces apareció en el momento, porque por ahí pasaron una semana, 2 semanas, y ya andás a ver qué podía yo hacer. O seguir haciendo algún desastre más, o no sé. Apareció en el momento Apareció cuando tenía que aparecer. Sí, Claro. sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, en mi caso concreto es un poco diferente. Es verdad que yo conozco a Estela hace muchísimos años, también es cierto que hacía muchos años que no nos veíamos. Por las circunstancias me casé, me mudé y bueno, yo tuve un cáncer primario de mama, donde me traté con el médico y de la manera convencional, y 3 años y medio después el cáncer volvió. Esto fue en el 2015. Ahí es cuando Marcelo hace referencia que aparece Estela en mi vida de casualidad, un día me golpea la puerta. Y bueno, y conversando me dice, abre los registros acálicos. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, mi vida era estar en casa con mis hijos, ¿no? Y pasaron 2 cosas puntuales.
Una fue tomar contacto con mis legados, fue muy importante, porque yo sé que toda enfermedad tiene un origen emocional. Y yo en ese momento estaba atravesando una metástasis hepática, cuando aparece Estela, y ósea. El hígado tiene que ver con los sentimientos, con los rencores, con la vida que uno llevó y cómo hizo lo que pudo para sobrevivir. Y cuando yo estaba con mucha bronca, mi exmarido por cosas que habían pasado, mi madre, cosas que uno va viviendo. Cuando a mí se me abren los registros akáshicos, la primera información que sale en realidad son los registros de mis legados. Lo que hacen los legados es automáticamente liberarte de rencores, de broncas, potenciar las cosas buenas, ver quién sos, de dónde venís, por qué sos de tal o cual manera. Pero lo más importante es que yo pude sanar la relación con gente de mi familia y con él acá presente, porque a través de sus legados yo pude entender por qué él era como era. Y que él, en realidad, también es un producto de esos propios legados que tiene, ¿verdad? Eso por un lado. Por ende, me ayudó muchísimo en la sanación de mi enfermedad, ya que esa vez yo decidí no hacer los métodos convencionales y decidí sanar sin quimio, sin radio, sin médico. Sané, me llevó 1 año y medio, el cáncer desapareció. Siempre con el apoyo de Estela al lado mío. Y los registros es otra cosa, es tomar contacto con el alma. Y es tomar contacto con el alma de nuestros hijos, de la gente que queremos. Yo en mi caso particular tengo una hija discapacitada y nunca pude entender muy bien por qué. Es decir, uno le da explicaciones de este plano y esta dimensión. Pude comprender por qué Lucía tenía esa discapacidad, qué venía a hacer a mi vida, quién era, qué tenía que evolucionar ella y qué tenía que evolucionar yo, mi alma, al tener esa niña así. O sea que en una palabra, tanto los registros como los legados lo que hacen, nos permiten, los legados sanar en el plano físico, ahora, en esta dimensión. Es decir, yo soy una convencida que las enfermedades son un producto de sentimientos, de vivencias. Y para sanar la enfermedad, uno tiene que tener, es verdad que en una mente sana y un cuerpo sano, para sanar la enfermedad, uno lo que tiene que hacer es sanar. ¿Y cómo sanamos? Teniendo acceso a toda esta información que yo les estoy contando. Y el tema de los registros nos toca directamente el alma. Y yo he consultado en varias oportunidades por cosas específicas, porque no es cuestión de crear una dependencia, uno no se crea dependiente. Al principio un poco sí, pero después empezás a caminar solo, empezás a tener una nueva forma de vida, empezás a enfrentar las cosas de otro lugar y lográs una paz espiritual que creo que es lo que buscamos todos, que es lo más parecido a la felicidad. Y bueno, ese es mi testimonio y esperemos que la gente se sienta identificado con alguno de nosotros y bueno, y estaremos más adelante subiendo otros videos con nuevos testimonios y bueno, muchas gracias. Dejar claro que cuando vos dijiste que pudiste solucionar la relación, que seguimos separados. Sí, eso hay que aclararlo. Eso no lo va a negar eso no. No sé, que es imposible. No, pero nos llevamos bien. Nos llevamos bien. Es verdad. Está bien.